Bienvenidos nuevamente seres soberanos, y en este video les traigo la tercera herramienta de autoconocimiento que la llamé herramienta de reprogramación y de resignificación. Recordemos que en videos anteriores compartí con ustedes la primera herramienta de numerología, la segunda herramienta de astrología, y esta herramienta tiene que ver con nuestras creencias programadas en nuestra mente subconsciente. Recordemos que nuestro cerebro es un computador biológico y, como cualquier computador, necesita de sistemas operativos y de programas para funcionar. ¿Por qué es importante conocer estos programas? Porque estos programas son los lentes con los cuales nosotros vemos la vida, formulamos nuestros pensamientos y tomamos decisiones. Ahora, ¿cuándo fueron insertadas estas programaciones? Generalmente fueron insertadas cuando nosotros estábamos en el vientre de mamá, en infancia o en adolescencia, a través de escenas significativas, escenas de repente de traumante, de shock, o en base a la repetición de lo que nos decían los adultos, mamá, papá, un abuelo, un profesor, hermanos. Ahora, ¿cómo identificar estas creencias en nosotros? Que a todo esto es muy importante, cuando identificamos creencias limitantes, poder resignificarlas a creencias más expansivas o positivas para nosotros. Bueno, ¿cómo saber cuáles son? Si bien es cierto, la herramienta de astrología puede servir mucho. Por ejemplo, cuando yo leo una carta natal, lo primero que identifico son las heridas que puede presentar la persona para poder identificarla, sanarla y que su actual presente mejore. Por ejemplo, se pueden ver heridas de abandono, heridas de abuso, de rechazo, de baja autoestima, heridas de comunicación. Entonces, una vez identificadas estas heridas, se puede darle luz y sanar. Ahora, si la persona, no todas las personas tienen este conocimiento de astrología, porque es verdad que hay que tener un estudio previo, pero ¿cómo las puede identificar? Solamente viendo su presente. ¿Qué conflictos tiene en su presente? Conflictos de depresión, de pareja, de relaciones, de trabajo, heridas de baja autoestima. ¿Qué heridas tiene? Y en base a esas heridas poder identificar su programación. Recordemos que lo que se bloquea no se sana. ¿Qué significa? Que lo que guardamos bajo la alfombra por miedo a no verlo, porque no queremos vivir esa experiencia, lo vamos guardando, pero eso nos va condicionando nuestro presente. Entonces es muy importante darle la luz. Y lo otro, no justificar. O sea, nosotros como adultos, en nuestro entendimiento, podemos justificar a mamá que actuó por miedo, o papá por sobrevivencia, o un abuelito, o lo que sea. Pero el tema es que la vivencia, cuando nosotros la vivimos cuando éramos infantes, ese niño que quedó herido, ese niño de 3, 4 años, no va a entender con ese entendimiento que ahora le podamos dar como justificación. Tenemos que ir a la escena programante. Todas las programaciones tienen una escena programante, una escena de origen, una escena causante. Entonces, nuestra alma queda como fragmentada, queda como en cada experiencia traumática que se vivió, queda como un trocito de nuestra alma ahí congelado, llorando, sufriendo. Es lo que ustedes quizá han escuchado hablar como el niño interior, la sanación del niño interior. Claro, porque ese niño que está dentro de nosotros, que es una parte nuestra, todavía está llorando, todavía está reclamando amor, todavía está ahí sufriendo, por mucho que nosotros podamos decir, no, si esto ya todo está bien, eso yo lo entiendo, etc. Eso no es sanación. La sanación es conectar nuevamente con ese dolor. Por eso hay que ser muy valientes para sanar, porque la única forma de reprogramar esa creencia que quedó, que no nos favorece, es volviendo a conectar con esa escena, con ese dolor,
¿Por qué? Porque al momento de revivir esa situación se activan las mismas rutas neuronales que se activaron, por ejemplo, a los 4 o 5 años, se activan ahora en nosotros para poder reprogramar y de resignificar. Bueno, cuando yo utilizo esta técnica, si bien es cierto, se pueden hacer las reprogramaciones por comando, pero eso es una parte de la reprogramación. La parte de resignificar es ir al pasado, es decir, volver a conectar con esa escena programante para poder biológicamente, celularmente, resignificar esa escena de dolor y traer nuevamente al presente algo sanado y poder proyectar una realidad más sana. Y al cambiar nosotros esa programación, ese sentir, proyectamos una realidad con menos conflicto, una realidad más sana. Yo les voy a contar una experiencia personal que les puede ayudar mucho, que es justamente utilizando esta herramienta. Si bien es cierto, ahí yo lo utilicé como yo misma, o sea, me la hice autosanación, y quizás a lo mejor ustedes, si están recién iniciándose, pueden o que otra persona los ayude, pero en este momento yo les voy a contar la experiencia que yo tuve por si les puede ayudar también. Hace 2 años aproximadamente a mí me ofrecieron dar una charla a muchas personas, era a través de Zoom, ya, pero era porque yo ya hace muchos años estoy con un conocimiento, se puede llamar esotérico, metafísico, espiritual, etc. Y me ofrecieron dar una charla con un tema que yo propusiera, y cuando me lo propusieron yo dije no, es que ni lo pensé, es que ni siquiera yo dije déjame pensarlo, lo voy a revisar, es que yo dije que no, porque yo tenía mucho miedo a hablar y comunicar en público, me daba pánico. Entonces en ese minuto a la persona que me lo ofreció, que era una muy buena oportunidad, yo dije es que no, le di la respuesta inmediatamente. Y después durante el día me quedé como con esa sensación de que, bueno, yo ya estaba trabajando como terapeuta, ayudaba a las personas con sus conflictos, pero habían conflictos en mí que aún no estaban resueltos, entonces me sentía como que estaba engañando. Y en ese día en la noche, en mi habitación, en mi tranquilidad, yo dije ya, voy a ver este tema, voy a abrir esta herida. Y lo que hice, que es la técnica en sí, que ahora se las voy a transmitir a ustedes, es cerrar los ojos, hacer una relajación muy cortita, una meditación cortita, pero en este caso yo solamente hice inhalación, exhalación. Inhalación, exhalación es como para ir bajando la bulla mental, la revolución del cerebro también, irla bajando para poder conectar con el subconsciente. Y ahí, en ese momento, yo me autopregunté, era como que yo me autopreguntaba y yo me respondía. Que cuál era mi miedo de hablar en público. Y yo me autorrespondía, decía, me da vergüenza. ¿Ya? Entonces yo me decía, ¿vergüenza de qué? Y yo me respondía de hacer el ridículo. Me preguntaba por qué tú piensas que vas a hacer el ridículo. Y me respondía porque no es importante lo que yo tengo que decir, a nadie le importa lo que yo tenga que decir. Y cuando yo me escuché, que yo me dije eso mismo, o sea que me autoescuché diciendo eso, yo me dije, ¿cuándo fue la primera vez que tú sentiste que no era importante lo que tú tenías que decir? Y mi subconsciente me llevó al tiro una escena de niña, yo tenía unos 3 años, que fue cuando mi papá se separó de mi mamá y él se fue de la casa. El tema es que no se despidió de mí. Solamente yo, de un día para otro, supe que no estaba y que había desaparecido. Bueno, de ahí nunca más lo volví a ver. Yo quería mucho a mi papá, había compartido, a pesar de mi corta edad, tenía una conexión muy importante con él,
pero él desapareció. Entonces esa niña de 3 años no pudo hablar, no pudo expresarse. Mi papá no le dio a esa niña de 3 años la oportunidad de despedirse. Entonces esa niña de 3 años quedó con la sensación de que a él no le importó lo que yo tenía que decirle. Yo quería decirle, papá, no te vayas, papá, no me dejes, pero él no le dio la oportunidad a esa niña de poder expresarse. Entonces esa niña quedó con esa programación, con esa creencia programante que no era importante lo que yo tenía que decir, porque si a mi papá no le importó lo que yo tenía que decir, ¿a quién le iba a importar lo que yo tenía que decir? Entonces ahí me di cuenta cuándo fue programada esa creencia en mí. Pero al conectar también con esa niña de 3 años me llegó una información que era que mi papá dio un paso al lado. Mi papá dio un paso al lado porque mi luz era tan potente, era como tan grande que él no fue capaz de contener, de abrazar esa luz o de acompañar a esa luz. Y ahí me sentí, de algún modo me llegó esa información a nivel celular, solamente mi cuerpo lo sintió. Esa niña de 3 años lo sintió y supo con cada célula de su cuerpo que la información que ella podía aportar a las demás personas era muy importante y que las personas que la podían escuchar iban a tener mucha suerte de poder escucharla. Entonces, al sentir eso, lo resignifiqué y claro, y la reprogramación fue que esa creencia se cambió a una creencia más positiva, de luz. Fue como automático en mí. Si bien es cierto, yo a las personas cuando hago esta terapia, yo hago los comandos hablados, pero en ese minuto, como yo era yo misma, solamente como que fue automático. Y de ahí cuando volví al presente, solamente supe que quería hablar, supe que quería expresar. Se me vino el tema al tiro que quería comunicar, que me acuerdo que fue el tema del proyecto Sentido, esto de la parte transgeneracional. Contacté a esta persona que me había ofrecido dar la charla, le dije, ya estoy lista, estoy preparada, dame una fecha que yo voy a exponer. Bueno, me dio la fecha y después, que fue como 2 semanas después, y durante esas 2 semanas yo estaba pero tan contenta, que no hallaba la hora que llegara el día para yo poder hablar y expresar. Bueno, y de ahí siempre ya digo lo que quiero decir, levanto la mano cuando tengo alguna duda, hablo y bueno, ahora ustedes me ven hablando. Ahora me encanta hablar y comunicar porque es parte de mi servicio el poder comunicar. Bueno, espero que este video les haya servido mucho y en un próximo video hablaremos de un tema sobre nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por escuchar y un gran abrazo.